Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, Dios les bendiga ahora sí. Qué pena, amados hermanos. Qué pena. Me disculpan. Son gajes del oficio. Pero ahora sí arrancamos en el nombre del Señor. Ahora sí, este sí es el link de transmisión. Ya con la ayuda del Señor no nos vamos a despegar de esta transmisión. Amén. Alabanzas al Señor. Ahora sí, hermana Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Me disculpan los hermanos que ya se habían conectado. Espero que vuelvan y se conecten. Me reportan sintonía de nuevo. Les agradezco. Hermana Luz Valencia, Dios le bendiga. Tuve un inconveniente aquí con la programación, o sea, programar el software, el OBS. Le mandé más kilobytes a Facebook, el doble, y le eliminé aquí a YouTube. Entonces aquí me reportaba que no estaba recibiendo suficiente data. Y Diola García, Carmen Cristancho, Dios le bendiga. Esperamos que todos los que ya se habían reportado que vuelven y se me reporten, me disculpan. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Alabanzas al Señor. Saludo a todos los hermanos que se están conectando tanto en Facebook como en YouTube. Sean todos bienvenidos. Amén. Bienvenidos. Biller Taborda, un saludo desde Medellín. Dios le bendiga, hermano Biller. Amén. Amén. Dagmar Quintana, Dios le bendiga. Lidia Loaiza, saludos, pastor desde Lima. Amén. Una bendición. Lady Quiroga, Dios le bendiga, hermana Lady. Gracias, hermana Lidia, por orar por nosotros, por mi esposa, por mí, por el ministerio. Que el Señor le bendiga. Mi madre querida, Dios le bendiga. Amén. Alabanzas a Jesús. A Susana Barrio, Dios le bendiga. Amén, amén. Rosalvina Maya, Dios le bendiga. Amén. Bueno, yo pienso de que ya vamos a dar inicio. Miriam Ruiz, Marco Torres. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido tremendo. Tremendo para con nosotros, nos ha ayudado, nos ha bendecido en medio de las dificultades, porque estamos luchando para transmitir. Cuando no es una cosa es otra, pero Dios nos ayuda, Dios nos da la victoria. El tema de hoy va a estar bendecido. Por favor, compartan el link con los demás hermanos, por favor. Amén. Que de pronto ya se estaban conectando y se desconectaron y no se han conectado más. Amén. Andrés Medina, saludos, pastor. Gracias a Dios pude volver a conectarme y ser edificado. Dios le bendiga a todo el pueblo del Señor. Me alegro, hermano Andrés Medina. Amén. Bendito sea el Señor. Voy a pedirle el favor a mi esposa, bueno, que lo proyecte, o alguien de los hermanos de la iglesia, que en el WhatsApp, que me lo publiquen de nuevo en el WhatsApp, para que los hermanos de la iglesia no entren al link anterior y se equivoquen. Amén. Porque de pronto se equivoca, entonces le va a pedir, no sé si la hermana Luz me colabora, me regala, o alguien de la iglesia me colabora, me comparte el link en WhatsApp, porque el anterior yo lo eliminé y de pronto dirá, ya el pastor no va a dar el mensaje. Bueno, vamos a orar, a pedirle a Dios su misericordia, su gracia. Amén. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Nos humillamos delante de ti, te pedimos misericordia, Señor. Que la sangre de tu amado Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás. Muchas gracias, Señor. Queremos humillarnos ante ti, queremos pedirte, por favor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que tengan misericordia de esta transmisión, de tu pueblo, Señor, de tus hijos. Que nos hables en tu palabra, Señor. Ministranos, enséñanos, reprendemos, echamos fuera por la palabra toda oposición, toda obra del enemigo. Echamos fuera por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor Espíritu Santo.
Háblanos, Espíritu, toma de Cristo, háznoslo saber, enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad, toma de Cristo, glorifícalo, da testimonio a Él, Señor. La gloria es tuya, Padre, la honra es tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Espíritu Santo, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a abrir la Biblia en Génesis. Perdón un momentico, voy a pedirle favor a mi esposa. Alabanzas a Jesús. Qué bueno. Ahora sí, discúlpenme, hermanos. Es que quería asegurarme de que todos los estudiantes estén. Amén. Amén, hermano Joan Sebastián, Dios lo bendiga. Un saludo a la hermana Adriana y a sus hijas y a la familia. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Vamos a entrar en el tema, vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 16, porque entramos hoy al capítulo 16 con la ayuda del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Amén. Vamos a leer el otro verso. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Juzgue Jehová entre tú y yo. Hasta ahí. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Saludo al hermano Dagmar Quintana, amén. A la hermana Susana Barrios, a Marjorie Enrique Gabriel, amén. Y saludo también a los que están en Facebook, al hermano Luis Jesús Zárate, a la hermana Susana Barrios. Bueno, amén. A todos compartan el link para que todos reciban la bendición del Señor. Amén. Vamos a entrar en este precioso tema, el capítulo 16. Amén. Vamos a hablar un aspecto, un contexto histórico, de tiempo, cronológico más bien, para poder explicarles. Este es como por decir, el panorama, la línea de tiempo, timeline, decimos en inglés, sobre la vida de Abraham. Abraham nació en el año 2166. Vino a Canaán cuando tenía 75 años de Harán, es decir, en el año 2091, vamos a ver aquí, sí, en el año 2091, antes de Cristo, amén. A los 75 años, 11 años más tarde nació Ismael en el año 2080, 14 años después, o 13 años después, 2066 o 2065 o 67 antes de Cristo, nació Isaac, muestra a ver. Déjame ver acá, donde lo tengo. Isaac, Abraham, 166, Sarai, 2156 antes de Cristo, sí. Amén. Ahí están todas las fechas con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Déjame guiarme por acá. En este pasaje que hemos acabado de leer, capítulo 16, Abraham tenía 85 años, 10 años de estar habitando en Canaán. Un año después, cuando Abraham tiene 86 años, es que nace Ismael. Algunos años atrás, recordemos que ante la promesa de Dios, estamos hablando de Génesis 15, el pacto que Dios hizo con Abraham, el Señor le dijo: y tu galardón, recompensa será sobremanera grande. Que él rechazó el galardón de Bera, rey de Sodoma, y rechazó el botín de guerra. Amén. Y al contrario, del botín le dio la 10ª parte a Melquisedec.
Entonces Dios se le aparece y dice, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón o recompensa será sobremanera grande. Abraham aprovechó la oportunidad para pedirle un hijo. ¿Qué me darás siendo sí que ando sin hijo? O sea, me dice, tu galardón es grande, pero ¿qué más me va a dar? Tengo de todo, pero no tengo hijo. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Génesis 15, del 2 al 3. Dios le responde a Abraham y fue claro en decirle que Eliezer no iba a ser su heredero, sino que iba a tener un hijo suyo. Génesis 15:4, el Señor dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Obviamente el Señor no fue claro con Abraham en cuanto a su hijo, si este iba a ser nacido de Sara o de otra persona. La razón por la que no fue claro fue porque ya les expliqué, porque Dios estaba visualizando al verdadero heredero. No te heredará este, sino un hijo tuyo te será el que te heredará. Para hablar de la profecía del verdadero heredero de Abraham. Amén. Que sería a largo plazo. Y este sería Cristo, el verdadero, el prometido, la simiente santa. En Mateo 1:1 yo les expliqué el libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ese era el hijo heredero de Abraham. En Hebreos 1:2 dice, el Hijo de Dios a quien el Padre constituyó heredero de todo. Bendito sea el Señor. Obviamente cuando el Señor le dice a Abraham, Génesis 15:4, no te heredará Eliezer, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Al no ver claridad en la mente de Abraham y de Sara, en el entendimiento de ellos malinterpretan el mensaje del Señor. Esto provocó una serie de eventos con consecuencias futuras que hasta el día de hoy se está lamentando el pueblo de Israel. Primero, vamos a hablar de los puntos que voy a predicar o enseñar en esta mañana. Primer punto que voy a hablar, Sara se rindió y le entregó a Agar a Abraham para que le diera ese hijo. Segundo, Sarai reconoce su terrible error. Tercero, Agar huye de Sarai. Cuarto, promesa de Dios a Agar por causa del pacto abrahámico. Y quinto, manifestación del Dios que ve. Amén. Que es la conversión de Agar. Eso es lo que vamos a hablar. Y el nacimiento de Ismael, el séptimo punto. Gramaticalmente este capítulo 16 está dividido en dos partes, dos principales estructuras. Primero, la primera estructura es con respecto a Sara. La segunda parte del capítulo está con respecto a Agar y su hijo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Seguimos. Sara se rinde y le entrega a Agar a Abraham para que le diera un hijo. Hemos leído el verso 1 al 4. Amén. Que Sara estaba estéril. Vamos a volverlo a leer para poderlo entender de nuevo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar a su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió. Amén. La causa de esta rendición, de no esperar en Dios, porque cuando Dios promete y no cumple en el momento, la Biblia dice la esperanza que se demora es aflicción del corazón, pero el deseo cumplido lo contenta, lo alegra. Amén. Entonces, ella tenía esperanza de ser madre. Recordemos en Génesis 11, la Biblia dice que ella era estéril. Amén. Y Dios le había prometido un hijo. Por tanto, ella tenía esa esperanza, pero como se demoró, cuando Dios le habló en Ur de los Caldeos. Amén, que saliera de su tierra, de su parentela. Amén, y que le iba a dar descendencia. Vuelve y le habla, y en Génesis 12, 6 o 7, en Betel, y le promete un hijo, o sea, le promete descendencia.
Obviamente Abraham tenía 75 años, ya pasan 10 años y no ve la respuesta. Entonces Sara entra en un desespero, se fatiga en su fe, se debilita en su fe y se rinde. Amén. Se rinde. Al rendirse, amén, la causa por la cual ella se rinde es por lo que no tenía. El verso 1 y 2 que hemos acabado de leer dice lo que no tenía Sara y lo que sí tenía. Ella tenía una sirvienta personal, ella tenía una frustración terrible como mujer y ella tenía un plan en la mente. Amén. Para que ustedes entiendan. Entonces vamos a hablar de esos puntos. ¿Qué era lo que no tenía Sara? ¿Qué era lo que tenía Sara? Lo que no tenía era un hijo. Hemos leído Génesis 16:1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Amén. No le daba hijos, obviamente, a causa de su esterilidad. En Génesis 11:30 se resalta la esterilidad de Sara. Dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Amén. Princesa es el significado de Sarai. O sea, esta condición de esterilidad en aquel entonces era considerado como una maldición. O sea, la mujer que fuese estéril en el mundo antiguo se le consideraba que estaba bajo la maldición de las deidades o Dios. Pero Dios había permitido esta esterilidad para Él glorificarse, para usarla como el medio para revelar de antemano que la simiente de la mujer, es decir, que la línea mesiánica iba a venir por intervención divina y no del hombre. Iba a venir milagrosamente. Amén. Para lo último, cerrar con broche de oro en la encarnación del Hijo de Dios, donde el hombre no interviene. Es Dios. Venía intervino en el vientre de Sarai. Intervino en el vientre de Rebeca, esposa de Isaac. Intervino. Amén. En muchas mujeres, inclusive en el caso de María, porque ella no conoció hombre, el Espíritu Santo vino sobre ella. Por ese motivo, ella era estéril. Hay cosas, amados hermanos, que no entendemos hoy. Y que de pronto podamos ser estériles en ciertas áreas. Y deseamos que ser fructíferos en esas áreas, pero Dios nos mantiene en esterilidad. ¿Por qué? Porque Él se quiere glorificar. Lo que no entendemos hoy, lo comprenderemos después, amados hermanos. Amén. Dios sabe lo que hace. Él es sabio. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Saludo a la hermana Elena Cediel Tello desde Islanda, Carmen de Chucurí. Dios le bendiga, hermana Elena. Esa vereda es muy hermosa. Yo estuve allá predicando en diciembre del año pasado. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Lo que no tenía Sara era hijos. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Pero miremos ahora lo que tenía Sara. Tenía una sirvienta personal. Dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Amén. Amén. Sierva en hebreo es sifá. No era una sierva común. Era una sierva personal de la dama de la casa, Sarai. Amén. ¿De dónde surge Sarai? ¿Cómo llegó al clan de Abraham? Agar pudo haber sido asignada por Faraón. Recuerde en Génesis 12:10 que Abraham desciende a Egipto y le dijo a su mujer Sarai que le dijera que ella era hermana de él y para que no fuese asesinado por los egipcios. Pero el plan se le salió de las manos a Abraham. ¿Por qué? Porque los príncipes pusieron el ojo en Sarai por ser una mujer muy hermosa. Tenía 65 años, que a la época de hoy era equivalente a una mujer de 35 años. Muy hermosa, estaba en la plena flor de la juventud. Bendito sea el Señor. Y la tomó Faraón. Y la escritura dice que Faraón le dio dones a Abraham. Amén. Parece ser de que cuando la tomó Faraón y la llevó al palacio real, Faraón le asignó a Sara un ayudante, una sierva. Amén. ¿Y por qué se la asignó? Porque Faraón pensaba de que Sarai iba a ser su esposa.
Obviamente cuando Dios le castiga a Faraón con plaga, puede ser en la piel que ni siquiera la pudo tocar, amén. Entonces, y se dio cuenta a Faraón por medio de investigaciones de que Sara era esposa de Abraham, los expulsó de Egipto. Y obviamente Sara se vino con esta sierva, que era la sirvienta personal para atender las cosas personales de Sara, no de la casa ni de Abraham, sino solamente de Sara. Era ella, eso es lo que ella tenía, y tenía una sierva egipcia llamada Agar. Recordemos Génesis 12:6, e hizo bien Faraón a Abraham por causa de Sarai, y él tuvo ovejas, vacos, asnas, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero esta sierva se la regaló Faraón a Sarai. Sarai no tenía hijo, pero sí tenía una sierva. Pero aparte de tener una sierva, tenía número 2, lo que no tenía una sierva y tenía una frustración como mujer. Por eso ella culpa a Dios de su esterilidad, sin ver el propósito de Dios. Génesis 16:2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. O sea, prácticamente es una queja, culpa a Dios. En el capítulo 15, Abraham culpa a Dios, no me has dado hijo. Ahora, eso era lo que tenía Sarai, una frustración terrible. Y debido a esta frustración es que Sarai comete un horror que es por generaciones. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Aparte de tener una sierva personal asignada por Faraón, tenía una frustración como mujer. Amén. Se sentía miserable, que la vida no tenía sentido porque no le podía dar hijos a su esposo Abraham. El hombre que lo tenía todo, pero no tenía hijo. Por eso Sarai, aparte de tener a la sierva, aparte de tener una frustración terrible, tenía un plan humano en mente. El verso 2 dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Ella tenía un plan en la mente. Amén. Lo que no tenía Abraham y lo que sí tenía. Vamos a ver lo que no tenía Abraham y lo que sí tenía. Alabanzas a Jesús. Abraham lo que no tenía era una correcta interpretación de la palabra de Dios dada en Génesis 15:4. Y lo que sí tenía claro Abraham era el contexto cultural donde vivía. Vamos a ver esos dos puntos. Lo que no tenía Abraham. Amén. Abraham no tenía una correcta interpretación de la palabra de Dios. Génesis 15:4 dice, no te heredará Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y estaba hablando del que iban a nacer, por supuesto, a través de Sara, Isaac, y del que iba a nacer en un futuro que sería la simiente santa. Ese es el problema. Ese es el problema, que uno interpreta el mensaje de Dios. Y hoy en día hay muchos cristianos que interpretan el mensaje de Dios. Y ve que sí, Dios tuvo planes con hombres de Dios como José, como con David, con Daniel. Y la gente cree que así como Dios tuvo planes con ellos, también Dios me va a engrandecer a mí, me va a poner en alto, me va a prosperar. Y ese es el problema. Cuando uno interpreta mal el texto bíblico y no lo interpreta desde una visión cristocéntrica, desde una visión redentiva, desde la visión de Dios. Amén. Porque si Dios le dijo a Abraham que él iba a ser bendecido, porque si Dios le dijo que iba a tener un hijo, porque si Dios le dijo que iba a ser que un hijo tuyo te iba a heredar, Dios no estaba pensando en los intereses de Abraham, ni de David, ni de Daniel, ni de los hombres que Dios usó. Dios estaba siempre pensando en sus intereses redentivos, que a la postrer no benefician a una persona en particular, sino a nivel mundial, y es la salvación
compasión de los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. Hay gente que tiene una teología descentrada, aislada del contexto de la mente y el plan y el propósito de Dios, que es Cristo, el Redentor del mundo, cuyo beneficio es universal. Y gente que tiene una teología antropocéntrica y está como Abraham, interpreta: no te heredará sino un hijo tuyo, pensando en sus propios intereses y no los intereses del mundo de los demás. Santo. ¿Entendió, amados hermanos? Malinterpretó el mensaje de Dios. Abraham: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te dará. Lo que tenía Abraham era una mala interpretación de ese texto. Y vuelvo y repito, esto le ocurrió por no pensar en el Mesías, en la simiente prometida de Génesis 3:15, quien sería el cumplimiento de esta promesa. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hebreos 1:2, a quien constituyó heredero de todo, por no tener clara la interpretación bíblica en la línea mesiánica. Es que hoy en día los predicadores han entrado en un endiosamiento, amén, donde el importante soy yo y no es Cristo. Y hay gente que no tiene convicciones. No tiene convicciones. Hay líderes y pastores que no tienen convicciones. Y estas son las características de las personas que no tienen convicciones propias. Porque su mente no está centrada en Cristo, sino en Él y en el hombre. Y como el líder que está es el que me puede ayudar y beneficiar, entonces apoyo todo lo que el líder diga, así está equivocado. No tiene convicciones propias. Y cuando el líder de turno dice que el vaso transparente, amén, es transparente porque así lo hace ver, entonces todo el mundo dice que es transparente. Y yo digo que es transparente porque a mí me conviene, no es que él me puede subir de rango. Sin embargo, este vaso no es transparente, es verde, sino como en la espalda tengo un efecto verde chroma key, todo lo verde se desaparece. Amén. Pero todo el mundo apoya que sí, que es transparente, y el vaso no es transparente. La realidad es esa, y como no tienen convicciones, entonces todo lo que diga el líder, así está equivocado, lo acepta. Amén. Porque la teología está centrada en el hombre y no en el Señor, no en las convicciones propias. Abraham se equivocó interpretando el texto bíblico. Los líderes se pueden equivocar interpretando el texto bíblico. Pero usted y yo tenemos que tener convicciones propias. Y esas convicciones deben salir del fundamento de la verdad, que es Cristo, no el hombre. El hombre se equivoca. Amén. Y Abraham, por no tener una correcta interpretación del texto bíblico, creyó que Dios le iba a dar de heredero cualquiera. Tenía una mala interpretación del texto bíblico. Abraham, eso era lo que tenía, una mala interpretación del texto bíblico. Y lo que sí tenía Abraham, claro, eso es lo que no tenía una clara interpretación del texto bíblico, pero sí tenía una clara, amén, convicción del contexto cultural donde vivía. Vamos a leer el verso 3 y 4. Es importante que leamos el verso 3 y 4. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Amén. Tremendo. Abraham tenía claro, era el contexto cultural donde vivía. ¿Cuál era el contexto cultural? Los códigos legales, amén, y los contratos matrimoniales de la antigua Asiria permitían hacer esto. De que si la mujer no daba hijos a su esposo, entonces la mujer podía darle su sierva para que, mejor dicho, hoy lo llamaríamos nosotros un vientre alquilado. Amén. O sea que los códigos legales y contratos matrimoniales de la antigua Siria permitían eso.
Eso está ilustrado, la fuente de esta información está ilustrada en el código Hammurabi, asirio. Hoy llamaríamos a esta ley la madre sustituta o un vientre alquilado. Amén. Déjame leerles un poquito de New American Commentary, Nashville, Broadman and Holman Publishers. Esto es académico. La antigua costumbre del cercano oriente preveía la sustitución de una esclava con el fin de tener un hijo en el caso de que la esposa fuese estéril. Lo fue Raquel y lo fue Lea. Ellas recurrieron a estas costumbres, aunque Lea no era estéril, pero también recurrió a su concubina, a su sierva. Génesis 34, 7, Génesis 37, 2. Amén. O sea que si y esa era una ley, le podía dar a la sierva. Amén. Ahora, había otra ley que también era otra forma, otra salida ante esta situación. Que si la esposa no podía tener hijos, el esposo podía separarse de esa mujer estéril y casarse con otra, amén, para poder tener descendencia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Qué tremenda solución a este problema, el divorcio. Porque según la costumbre oriental, después de 10 años de matrimonio, si la mujer no le daba hijos, el varón podía separarse de su esposa y buscar una que le diera hijos. O sea, Sarai estaba afectada emocionalmente porque vivía en un entorno cultural donde habían dos leyes que amenazaban la salud mental y emocional de Sarai. ¿Cuál era? Si no le puede dar hijos, entonces dale la criada, una salida. La otra salida la tomaba era el esposo. ¿Y cuál era la otra salida? Si no le puede dar hijos, de acuerdo al contexto cultural donde estaba, entonces podía darle carta de divorcio, separarse y buscarse una mujer que le diera hijos. Y de acuerdo a la ley era después de los 10 años. Sarai se vio afectada emocionalmente por estas dos leyes. Y atemorizada por esta, sobre todo la segunda ley, la del divorcio. Y por eso recurrió a la ley de alternativa. Es mejor darle la sierva y no pierda a mi esposo. Recuerden, ya llevaban 10 años en la tierra de Canaán. Por eso el autor, es decir, el Espíritu Santo, es claro en decir, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Está hablando en el verso, el texto que hemos leído, Génesis capítulo 16, del 3 al 4. Amén. O sea que estaba frustrada, estaba emocionalmente atemorizada de que Abraham pudiese haberse separado de ella y haber tomado otra mujer, porque ya Dios le había dicho que no te heredará sino un hijo tuyo. Y ella no le daba hijos. Pudo haber pensado, ¿será que Dios no tiene planes conmigo? ¿Será que el propósito de Dios es con otra mujer? Me siento miserable. Pero entonces dijo, hay dos leyes. Y las dos leyes le asustaban. ¿Cuántos alabamos al Señor? Yo sé que las mujeres que me están oyendo me pueden entender esta frustración de Sarai. Una ley que la estaba presionando. Porque hasta el momento Dios no le había dicho a Sarai, usted va a ser la madre del hijo de Abraham. No, Dios no le había dicho. Le había dicho era Abraham, un hijo tuyo te heredará. Abraham dijo, Dios no me ha dicho que sea de Sarai. Por tanto, cuando Sarai le ofrece la otra ley, que era la de la sierva, dijo, puede ser de parte de Dios. Pero miremos la situación emocional de Sarai. Iba a perder su esposo. Y frustrada en ese aspecto, se dejó convencer. Porque aquí vemos una presión satánica. Del mismo diablo usando leyes humanas para estropear el propósito de Dios. ¿Sí entendió, amados hermanos?
¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Obviamente, esta frustración y este apresuramiento de Sara, no esperar en Dios, lo que hizo fue postergar más la promesa. 15 años más tarde, Génesis 17, Dios le habla a Sara y le promete el hijo. Pero tan fuera de la voluntad de Dios, recordemos que Sara no tenía hijos, Sara lo que tenía era una sierva, Sara lo que tenía era un plan. Tan fuera de la voluntad de Dios era el plan de Sarai y la aceptación del mismo por parte de Abraham, que el Espíritu Santo usa el mismo lenguaje, el mismo juego de palabras registrado en el libro de Génesis capítulo 3, donde describe el pecado de Adán y Eva. Génesis 3:6 dice, y tomó Eva de su fruto y comió y dio también a su marido. También aquí en Génesis capítulo 16 dice, y Sarai su mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva y la dio por mujer a Abraham su marido. Eva toma del fruto y la da a su marido. Sarai toma a Agar y se la da a su marido. Es el mismo juego gramatical de palabras que el Espíritu Santo arma. Ese mismo juego y nos la presenta a nosotros para decir que no estaba de acuerdo porque era el mismo pecado de Abraham. El mismo pecado de Adán y Eva es el mismo pecado de Abraham. Amén. Y obviamente en Génesis 13 el Señor dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer. Y la Biblia dice que Abraham estuvo de acuerdo con Sarai. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aquí no es cuestión de dignidad. Aquí es cuestión, amén, de vida. Porque para Sarai ser una mujer divorciada, repudiada, para Sarai ser una mujer estéril era miserable, no tenía sentido vivir. Y aceptó esa ley oriental de darle la mujer a su esposo por una noche, porque la ley decía que la intimidad estaba limitada solo una sola vez. Y la Biblia dice en Génesis 16:4, y Abraham se llegó a Agar, la cual concibió. Amén. O sea que la pasión de esa noche estaba centrada, era en la promesa. Abraham estaba pensando en la promesa, no en la parte sexual, no en la parte ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Abraham acepta la propuesta. Es que hay gente que dice, para los corrompidos todas las cosas son corrompidas, dice Pablo escribiéndole a Tito. Inclusive hacen hasta burla de, el viejito Abraham le dijeron, ay, mire cómo se gozó, ay, no sabemos cuántas noches, ay. No. Son mentes corrompidas. La ley decía que era una sola noche. Y Abraham acepta el trato porque Dios, no tanto porque Dios no fue claro, sino porque él no entendió el mensaje de Dios, porque él malinterpretó el mensaje de Dios. ¿Cuántas alabamos al Señor? Ahora, aquí viene una trama tremenda que yo quiero que ustedes vean. Porque el problema se le agranda. Amén. Ese plan, en vez de darle una solución, ocasionó un problema terrible que hasta el día de hoy lo están sufriendo los judíos. Cuando prenden ese escudo que tienen en los cielos, atajando los misiles de los palestinos. Ya vamos a hablar de eso. Amén. Espero que usted se goce con este tema. Comparta este link. Y antes de tomar cualquier decisión, así el hombre la apoye, así la sociedad la apoya, así las leyes del mundo la apoyen, si no la apoya Dios, cuidadito. Nos metemos en problemas y metemos a nuestros descendientes en problemas. ¡Qué bendición! Amén. Gloria sea al Señor. Estamos contentos, ¿cierto que sí, amados hermanos? Miren el problema que se metió Abraham y Sarai. Dice la Escritura, vamos a leer desde el verso 4 al 6, le voy a compartir pantalla. Y cuando vio que había concebido,
Agar vio que había concebido de Abraham. Agar miraba con desprecio a su señora Sarai. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ahora se invierte, Sarai la afligía a ella, a Agar, y Agar huye de su presencia. Qué tremenda. Aquí está la trama, hermano. Este texto es para uno saborear esta palabra. Amén. Estos mandamientos de esta palabra de Dios son más dulces que la miel. Amén. Sarai reconoce su error debido al desprecio que empezó a tener Agar sobre su ama. Amén. Mire, cuando Agar descubrió el gran valor que tenía el bebé en su vientre ante los ojos de Abraham, comenzó a despreciar a su ama. Dice la Escritura: y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Cuando miró que había concebido, obviamente, Sarai vio que ella había concebido. Agar vio que había concebido. Abraham vio que había concebido. Abraham estaba feliz. Cada vez que veía a Agar con vómitos, Abraham sonreía, estaba feliz. Un hijo. Ahí nació un hombre que era multimillonario, pero no tenía hijos, y una mujer le estaba dando un hijo. El problema para Sara se le agrandó. Primero su frustración, su esterilidad. Ahora está perdiendo a su marido. Y ahora Agar entiende de que Abraham le está dando más importancia a ella, porque había un bebé de él en su vientre. Y por eso empezó a mirar con desprecio a su señora. El hebreo, la palabra desprecio en hebreo es kalal, despreciar, que significa considerar a alguien poca cosa. O sea, Agar empezó a creerse más que Sara y empezó a considerarla poca cosa, porque de hecho la mujer estéril era considerada poca cosa en aquel entonces. La Biblia de Dios para Todos, PTD, dice el texto: empezó a creerse más que Sarai. Esto ocurrió porque en ese entonces el valor de la mujer era medido en su capacidad de dar hijos. Hoy en día el valor de la mujer es en la talla del busto, de sus caderas, etcétera, en su vientre plano. Es algo erróneo. Y las chicas, yo miro las adolescentes y las jóvenes, posteando sus abdominales y todo eso. Yo digo: ay, Dios mío, ya uno tiene 40 y pico de años, uno ya haya madurado en la vida y sabe que cuando vienen los hijos y la edad, eso no perdona. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice: empezó a creerse más que Sarai. ¿Por qué? Porque una mujer valía en aquel entonces por su capacidad de dar hijos. Y ella, Sarai, se sentía que no tenía valor. Y estaba muy hipersensible a cualquier actitud de su esposo, a cualquier actitud de Agar. Y obviamente todo le ofendía. Pero esta vez Abraham dio el motivo al darle más importancia a Agar. Y Agar empezó a mirarla más que... obviamente la estaba matando emocionalmente a Sarai. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Aquí vemos que Agar afrenta a Sarai. Y la afrenta porque ella no daba hijos. De hecho, era costumbre en aquel entonces que la mujer que daba hijos afrentaba a la que no daba hijos. Miremos el primer libro de Samuel, capítulo 1. El padre de Samuel, el profeta y el último juez de Israel, dice la Escritura, era Elcana. Y Elcana tuvo una esposa llamada Ana y era estéril. Y como ella no le daba hijos, apeló a una ley también oriental que tuvo la segunda mujer, que era pagana esa ley. Y entonces se consiguió otra mujer llamada Penina, y Penina sí le daba hijos.
Y Elcana amaba a Ana, pero ella era estéril, no le daba hijos. Y dice la Biblia que Penina, la segunda esposa, la irritaba, la enojaba, la entristecía, porque Jehová no le había dado conceder tener hijos, dice el primer libro de Samuel capítulo 1:6. ¿Te acuerdas de esas leyes orientales? Amén. Obviamente sabemos que Ana corrió al altar de Dios, lloró, y Dios le concedió un hijo llamado Samuel. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice la Escritura que Agar cuando vio que miraba con desprecio a su señora, la lastimaba emocionalmente, ella estaba hipersensible. Agar debió haber agachado la cabeza, mirar a su ama con ojos sumisos y humildes, como lo manda la Escritura. Salmo 123, verso 2 dice: he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Esa debe ser la actitud de humillación, de humildad que debió haber tenido. Amén. Esperando misericordia del amo, de nuestro Dios, en este caso nosotros, y de Sara. Y Agar debió haber mirado la mano esperando misericordia de ella. Pero no, se creyó más que ella. Por ahí dicen que usted quiere saber la verdadera naturaleza de alguien, dele poder. Amén. Dele poder. Y cuando se le da poder, no es que el poder lo corrompa, sino fluye lo que verdaderamente había en su corazón. Así son las personas, así son los liderazgos. Se les da poder y se creen. Pero, como dice un dicho, la pulga que se cree que porque anda arriba, no entiende que ella está montada sobre el perro. Muerto el perro, se acaban las pulgas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Seguimos, amados hermanos. Este estudio está bueno. Sarai sintió que su posición como esposa ahora estaba amenazada por la actitud de Agar. Sintió que podía perder el puesto de la señora de la casa, de la esposa de Abraham, el patriarca, el profeta, el hombre fuerte de aquel entonces, que venció 4 reyes orientales. Por eso de inmediato ella reconoció que fue un error habérsela dado. Vamos a leer el verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Este texto lo leemos, pero no está muy bien claro. Tenemos que leerlo desde el mismo idioma original hebreo y algunas versiones hispanas más acordes al hebreo. Sarai no reconoció, no reconoció que el plan que ella tuvo era malo. Ella no lo está reconociendo. Por lo contrario, en su desespero, ella culpa a Abraham de su tragedia. Dice Sarai a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. O sea, mi sufrimiento debe caer sobre ti. Amén. Biblia de las Américas dice: recaiga sobre ti mi agravio. Amén. La Nueva Versión Internacional dice: tú tienes la culpa de mi afrenta, para que pueda entender. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice el verso 5 de Génesis 16: todo esto es culpa tuya, pues puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Aleluya. Mire el reto que le puso Sarai a Dios. ¿Quién estaba equivocado? Mejor dicho, usted en este mensaje al final va a saber quién tuvo la culpa. ¿A quién Dios le da la razón? Alabanzas al Señor. Compartan el link, hermano, y disfruten esta palabra para que otros también entiendan la interpretación teológica de las Sagradas Escrituras. Seguimos, a Dios sea la gloria. Amén. En otras palabras, Sarai reconoció que el plan era bueno. Puse a mi sierva en tus brazos, ese era el plan.
con el objetivo de que ella quedara embarazada. Lo que ella no esperaba era la reacción de Abraham y de Agar. Amén. De Abraham de permitir que Agar por su embarazo tuviese otro estatus en casa y de permitir de que Agar despreciara a Sarai. Porque Abraham no interviene. Solamente la escritura dice, y viendo que ella estaba embarazada, hermano, despreció a su ama. Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Abraham lo permitía porque ella estaba el bebé. Por eso le dice, tú tienes la culpa de este desprecio. Porque tú lo permites. Amén. Dios mostrará quién está equivocado tuyo. Juzgue Jehová entre tú y yo para que usted entienda. De eso se trata este relato. Que Dios juzgue este caso y establece un justo juicio. Y Dios demuestra quién tuvo la culpa. Sarai no reconoce que ella tenía la culpa. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Con el respeto que merecen todas mis hermanas, la mayoría de audiencias son más femeninas. Pero reconozcamos que las mujeres son un poquito complicadas. Y en este caso, amén, porque son más afectivas, porque así Dios las diseñó. Y obviamente el hombre tiene que tener amor, paciencia y entendimiento con su esposa. Cuando no hay amor, no hay comprensión, no hay respeto, por eso se separan. Hay que entenderlas. Amén, amén. Y empiezan a escribirme. Amén. Yo sé que usted dirá, la culpa es de Sara. No, esperemos que sea Dios quien determine quién tuvo la culpa. Años más tarde, Sarai volvió a sentirse amenazada por parte de Agar y de su hijo Ismael, cuando la despreciaba a Isaac, cuando ya Ismael ya era un adolescente. Amén. Y Ismael se burlaba de Isaac y lo afrentaba del legítimo heredero. Génesis 21, del 9 al 10, dice la Biblia, y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto, dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Me dijo, cita la palabra de Dios. Se sintió también amenazada. Qué tremendo. Aleluya. Mujeres, antes de tomar cualquier decisión, pídanle consentimiento a Dios y consulten a sus esposos. Llévenlo a la palabra. No tomen decisiones propias porque se forman esos problemas. Mire a Sarita. Dios me la bendiga. Ay, Sarita. Ay, Sarita. Ay, Sarita. Recuerde que Dios le dio una cabeza a usted y es su esposo. Y debe estar sujeta y obediente a su esposo. Hay que quererlas. Sí, Señor. Ajá, pastora. Las mujeres no hay que entenderlas. Es difícil. Amén. Hay es que amarlas, quererlas. Así es. Aleluya. Si no las entiendo yo, ni ellas mismas se entienden. Entonces, tranquilas. Mi esposo ahorita está dándole escuela en casa a mi hija Isabela. Ese es el método de estudio que nosotros tenemos, homeschool, con mi hija. No está escuchando. Ella escucha después los mensajes, pues se sonríe. De hecho, he deseado hacer un programa con mi esposa una vez a la semana. Ella al lado mío, los dos, hablemos del hogar. Hablaremos temas de esposos, de esposas, de hijos, de finanzas en el hogar, de vida espiritual. Estén pendientes. Estamos orando y pidiéndole a Dios por ese proyecto. Una vez a la semana, sentarnos los dos. Amén. Mire, ya se desconectaron 26, estábamos en 30, se desconectaron 4 hermanas. Dios les bendiga, hermanas, vuelvan, yo las amo, yo no estoy para hacer leña del árbol caído. No sé esos problemas, Dios lo sabe. Bueno, volvamos. Abraham aceptó su error, su pecado. Amén. Y reconoció de que él le estaba dando más importancia a Agar al no haber intervenido en ese desprecio hacia Sarai. Y por eso le dio el puesto a Sarai, su esposa. Génesis 16:6 dice, respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Ay, Dios. Le entregó
poder a una mujer lastimada emocionalmente, afrentada emocionalmente, herida. Y mejor dicho, aquí el problema fue que Abraham la extralimitó en su autoridad sobre ella, diciéndole, está en tu mano, he aquí tu sierva está en tu mano. Abraham le dio y le dice, haz con ella lo que bien te parezca. Uy, no, qué error el que cometió Abraham. Con esa autorización que Abraham le dio a Sarai sobre Agar, Abraham lo hace para evidenciarle a Sarai, yo no tengo nada con ella, ni busco nada con ella. Si yo le di importancia fue por el bebé, no por ella. Le demostró que, al decirle haz con ella lo que bien te parezca, le está demostrando, yo la amo más a usted que a ella. Lo que le daba el interés era por el bebé. Y una prueba de ello es que se la entrego, haz con ella lo que quiera. Que a mí lo que me importa eres tú, no ella. Lo que me importa es el bebé que está en ella, por la promesa de Dios, no ella. Haz con ella lo que bien te parezca. Y Sara aprovechó esta autorización y la maltrató emocionalmente. Dice la Biblia, y como Sarai la afligía. Amén. Sarai empezó a afligir a Agar. La venganza nunca es buena, mata al alma, la envenena, por ahí dicen. Amén. Agar e Ismael tipifican a la inversa, por supuesto, la experiencia israelí de hostilidad egipcia. Es decir, Agar representa a los egipcios. O sea, si Sarai afligió a Agar, la egipcia, años más tarde los egipcios, no por lo que la afligió, sino me refiero, es una experiencia inversa. Años más tarde los egipcios iban a afligir a los descendientes de Sarai, de acuerdo a Éxodo 1, 2, 11 y 12. Amén. Es una tipificación. Ahora, cualquier persona que tiene la autoestima, cualquier persona que tiene autoestima y tiene algo de dignidad, no tolera el maltrato ni psicológico, ni verbal, ni mucho menos físico. O sea, la reacción de Agar, porque Sarai la afligía, la humillaba, la despreciaba. La reacción de Agar es un accionar natural de su mecanismo de supervivencia y defensa de ella. Dice la Biblia en Génesis 16:6. Ella, Agar, huyó de su presencia. Normal. Amén. Que haya hecho eso, obviamente, normal en el aspecto humano. Ya vamos a hablar del aspecto espiritual, que eso no debe ser normal. Porque somos cristianos. Ahorita vamos a hablar cuando se debe padecer por la voluntad de Dios y no por malhechor. La egipcia Agar huye de su presencia, huye la egipcia de la aflicción de la hebrea. Cientos de años más tarde los hebreos iban a huir de la aflicción de los egipcios cuando Moisés, Dios lo usa para liberar. Déjame hacer un resumen cortico tomado del Expositor's Bible Commentary. Biblia expositiva de la Biblia, este comentario expositivo de la Biblia dice: el plan de Sarai es un ejemplo más de la inutilidad de los esfuerzos humanos para lograr la bendición de Dios. Al colocar la historia de Agar aquí, en este capítulo 16, el autor sugiere que el plan de Sarai tenía la intención de evitar esta promesa divina al proporcionar una solución humana. O sea, yo soy el que traigo la promesa a Abraham, no Dios. Oh, qué problema. Veamos el otro punto, el tercer punto de esta historia del verso 6 al 9. Vamos a leerlo. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Amén. Mire que el ángel de Jehová la busca para corregirla.
Amén. Ella huye y el ángel de Jehová. Ya hablamos de que ayer, por eso era que yo ayer quería hablar sobre el ángel de Jehová, para que ustedes entendieran de que el ángel de Jehová es el Hijo de Dios en su preexistencia, como lo dice Génesis, como lo dice en Éxodo capítulo 3. El ángel de Jehová se le aparece en la zarza y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, tu padre, y yo soy, dice, el que soy. Y en Juan capítulo 8 el Señor dijo: antes de que Abraham, yo soy. Hablando de que el ángel de Jehová es Jesucristo en su preexistencia, en una cristofanía, se manifestó, una forma visual, física, humana, manifestada en el Antiguo Testamento. Y el Señor mismo viene a buscar a Agar para salvarla. Como el Señor dijo: no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores para arrepentimiento. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. Esa es la misión del Señor, su oficio salvador: buscar el que se ha perdido. Y dice el verso 7: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Shur era un camino real, era en la ruta de Beerseba a Egipto. De acuerdo al comentario crítico y explicativo sobre el Antiguo Testamento de Jamieson, R. Fawcett y Brown, del año 1997, es un comentario académico. Este comentario dice: este pozo, donde la haya, junto a la fuente que está en el camino de Shur, que es donde la haya, dice: este pozo, señalado por la tradición, se encontraba al costado del camino de la caravana en medio de Shur, un desierto arenoso en el oeste, amén, de Arabia Petraea, a una extensión de 241 kilómetros entre Palestina y Egipto. Al tomar esa dirección, Agar parece haber tenido la intención de regresar con sus familiares en su país, Egipto. Amén. Es decir, aquí hablo soy yo. Shur está enfrente de Egipto. Amén. Este es el lugar donde vivieron los nietos de Abraham y los nietos de Agar. Agar tuvo a Ismael, y obviamente era de Abraham, y Ismael tuvo 12 hijos. Eso la profetiza en el mensaje de mañana viernes con la ayuda de Dios, en Génesis 17, no se lo pierda. Amén. Y dice: y habitaron, dice Génesis 25, 18, y habitaron los hijos de Ismael desde el Ávila hasta Shur, Shur está enfrente de Egipto, dice la escritura, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos Ismael. Amén. Yo les he mencionado este texto académico de Jamieson, Fawcett y Brown del año 1997, es porque cuando yo hago estos estudios, yo abro diferentes ventanas. Yo ya les expliqué a ustedes, tengo 2 softwares que son bíblicos, de estudio bíblico, están en idioma inglés, en griego, en hebreo, etc. Y entonces yo hago esos estudios, abro muchas ventanas. Por eso necesito un computador fuerte, de alta gama, de esos gamers, porque solamente el instalador del software BibleWorks 10, versión 10, tiene 20 gigas el instalador, solamente el instalador. Y Logos en inglés tiene casi 10 gigas del instalador. Entonces son pesados, y abro todos esos comentarios académicos para poder traer estos estudios a ustedes. Amén. Para que ustedes entiendan. Estamos orando por un computador, pidiéndole a Dios que me conceda un computador para poder seguir trabajando y trayéndoles este pan de cada día. Dios le bendiga, hermana Flora Pava. Amén. Qué bendición saludarla. Alabanzas a Jesús. Vamos a ver entonces, y la halló en ese camino Shur, que estaba, como dice Génesis 25, 18. Shur estaba enfrente de Egipto. Lo único que faltaba era agarrar una embarcación y cruzar el mar Rojo. Moisés no le iba a abrir el mar para pasar. Cuando la escritura dice: la halló el ángel de Jehová, indica que el Señor vino del cielo, la buscó con un propósito. La halló, porque el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ella estaba cerca del mar Rojo, que es el desierto de Shur, de acuerdo a Éxodo 15, 22, número 33, 8. Ella pensaba usar una embarcación para pasar a Egipto. El ángel de Jehová la corrige. Leamos el verso 8. Y le dijo a Agar, el ángel: Agar, sierva de Sarai. Aleluya, eso es doloroso para ella.
Hermano, muchas veces el Señor nos hiere con su palabra. Le dice, sierva de Sarai. En otras palabras, Agar, tú no eres libre, tú no eres independiente. Tú tienes una persona a la cual debes estar sujeta. Y es Sarai, sierva de Sarai. Amén. Porque el Señor ha establecido autoridades, hermanos. La Escritura dice que debemos sujetar a las autoridades establecidas. Amén. Por eso es bueno que usted se congregue con un pastor que esté sujeto a una autoridad establecida. Yo tengo un pastor sobre mí, que es el hermano Pedro Coronado, que es el presbítero de la zona 57, y sobre él está una junta nacional, está el supervisor nacional, que es el hermano Ari Solís, y sobre él está el hermano José Soto. Y el hermano José Soto está sujeto a una junta directiva internacional, la sujeción. Amén. Tenga en cuenta con quién usted se congrega, tiene que congregarse con alguien que esté sujeto, porque eso es parte de la visión de Dios en su obra redentora y en su creación. Que el mismo Señor Jesucristo dio ejemplo, se sujetó al Padre, siendo Él Dios. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y la Biblia dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y el Señor le dice, Agar, sierva de Sarai. Con eso le está diciendo, usted no es libre para estar por aquí. Usted tiene que estar sujeta a su pastora Sarai, para que entienda. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Ese es un interrogatorio, una pregunta interrogatoria para que ella expresara, se desahogara. Ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Es decir, el ángel de Jehová, o sea, el Señor mismo la corrige al identificarla en su posición, número 1, al preguntarle el origen de su viaje y destino y al ordenarle su deber. Vamos a ver estos puntos. Primero la corrige identificándose Agar, sierva de Sarai, o sea, usted le pertenece allá a ella. La corrige al preguntarle el origen de su viaje y destino, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La respuesta de Agar expresa el reconocimiento de su pecado. Agar era una mujer sensible y dice, ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. O sea, acepta, sí, Sarai es mi señora, pero estoy huyendo. ¿Por qué? Porque me afligía. Es obvio que Agar no reprochó el maltrato de Sarai, porque reconoció que ella la había provocado por su actitud altiva. Dice, huyo delante de Sarai, mi señora. Ya no dice, porque es que mi señora me aflige. No, dice, huyo delante de Sarai, mi señora. O sea, ya reconoció. Y el Señor la corrige al ordenarle su deber, vuélvete a tu Señor y ponte sumisa bajo su mano. O sea, en otras palabras, el Señor le está diciendo, rebelarse y huir no es la solución. Obviamente no era fácil para ella, tampoco lo es para los empleados, los siervos, amén, maltratados por sus patrones, si lo traemos al día de hoy. Pero el ponerse sumisa ante un amo difícil, le permitía moldear su carácter a la semejanza de Dios, es decir, la semejanza de Cristo. El apóstol Pedro habló de estos patrones difíciles a los cuales uno debe someterse, así nos maltrate. Primera carta de Pedro 1, del 18 al 23. Perdón, 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del 18 al 23. Dice, criados, o doulos en griego, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Con todo respeto a los difíciles de soportar. Verso 19. Porque esto merece aprobación delante de Dios. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea que Dios aprueba de que si nos están maltratando y Dios lo permite y uno agacha la cabeza y dice, amén, lo acepto, Señor, porque aquí tú me tienes. Amén, espero que tú me ayudes. Eso es aprobado por Dios. Lo que no es aprobado es faltarle el respeto a la autoridad superior, huir, porque huir no se solucionan los problemas.
Amén. ¿Y por qué? Mas si haciendo lo bueno, dijo el Espíritu Santo, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios lo aprueba. Lo que no aprueba a Dios es el irrespeto y el huir. Dice el verso 21, es primera carta de Pedro, capítulo 2, 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, cuando Él sufrió y padeció, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, en otras palabras, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, es déjame moldear tu carácter al mismo carácter de la semejanza de Cristo, quien agachó la cabeza, quien puso la otra mejilla. Ay, Dios mío, para nosotros los santanderianos y las santanderianas. La egipcia Agar obedeció, se convirtió. Amén. Porque esto no es cuestión de decir yo voy a la iglesia, cargo una Biblia y cantar coro y danzar y agarrar el cabello, parecer a la famosa Llorona. No, lo que me hace mi cristiano, porque hay muchos que creen que eso es avivamiento. Verdadero avivamiento. Y lo que me hace mi cristiano no es eso. Me hace mi cristiano es obedecer la palabra de Cristo. El estándar es el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Así no estremezca la cabeza, ni haga como el ventilador, ni el remolineando. Amén. Ese es amado por el Padre. ¿Me entendió, amados hermanos? El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos y haremos morada en él. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora Dios le da promesa a Agar por causa del pacto abrahámico. Vamos a leer el verso 10 y 12. Ya estoy terminando, hermanos. Estoy también cansado. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. La razón por la que el ángel de Jehová vino, o sea, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de su encarnación, era por el pacto que Dios había hecho con Abraham, no por el antropocentrismo que hoy se predica, es que Dios tiene planes, es que Dios levanta, no, es porque Dios le había hecho un pacto con Abraham y de ahí venía el Mesías. Dios le había prometido que su descendencia sería incontable como las estrellas. Amén. De los cielos, por supuesto, Abraham. Y Agar ahora tenía un bebé de Abraham y ese bebé traía esa promesa. Por lo tanto, ella tenía en su vientre un descendiente directo de Abraham. Por eso el Señor le prometió a Agar la misma promesa que le dio a Abraham. Génesis 16:10, el Señor le dijo a Agar, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. El ángel de Jehová es Dios, que tiene la capacidad de multiplicar. El ángel no le habla en representación de Dios, más bien le habla como Dios mismo. Como Dios le prometió a Abraham en Génesis 13:16, multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. En Génesis 15:5 dice, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Génesis 17:2 dice, multiplicaré tu descendencia. Génesis 22:17 dice, multiplicaré tu descendencia como Dios. ¿Por qué? Porque en el vientre de Abraham, de Sarai, venía un descendiente de Abraham. Y él traía esa palabra. Dios le había hablado esa palabra a Abraham. Y como el ángel de Jehová, amén. En Génesis 22, del 16 al 18, cuando Dios prueba a Abraham y el ángel de Jehová le da voces desde el cielo, no mates a Isaac, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por no me has rehusado tu hijo, tu único. No, lo rehusó el ángel de Jehová, que es Jehová, y dijo, por mí mismo he jurado, dice el ángel de Jehová, que es Jehová, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, por cuanto obedeciste mi voz. O sea que si el Señor le promete multiplicación de la descendencia de Agar, es por la palabra que Dios le daba a Abraham y era descendiente de Abraham. Por el pacto que Dios había hecho con Abraham, es que le promete bendición a Agar. Por ese mismo pacto es que bendice a Isaac. Génesis
24 dice, multiplicaré tu descendencia por Abraham, por amor de Abraham mi siervo. O sea, si Dios le multiplica la descendencia a Agar es por amor de Abraham, su siervo. Amén. Leamos el verso 11. Por causa del pacto con Abraham, el Señor le da la primera anunciación en la Biblia. Dios anuncia por primera vez un nacimiento. Esta es la primera vez. Y da los primeros resultados de la primera ecografía en la historia bíblica, anunciando el género o el sexo del bebé. Génesis 16:11 dice, además le dijo el ángel de Jehová aquí, que has concebido y darás a luz un hijo, varón. Alabanzas a Jesús. No le dice una hija, sino un hijo. Y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. ¿Cuánto alabamos al Señor? El nombre que Dios le da a Agar sobre su hijo es debido al pacto con Abraham. El nombre, dice Génesis 16:11, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. No es por el pacto. Ya aquí es una respuesta a Agar por la aflicción que usted ha sufrido por parte de Sarai. Ismael significa el Dios que oye. Ojo, Ismael significa el Dios que oye. Nunca lo olvidemos, amados hermanos. Ismael significa el Dios que oye. Y Dios le dijo, se llamará su nombre Ismael, el Dios que oye, haciendo alusión al pacto con Abraham. Génesis 15:13-14. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación en la cual servirán juzgaré yo y saldrán con grandes riquezas. O sea, de manera que como Dios oyó la aflicción de Agar, la egipcia, Dios también iba a oír el clamor de Israel en Egipto, de acuerdo a Éxodo 2:23-25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, que era el que conocía, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos, como motivo de su servidumbre, dice el verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que oye, Ismael. El ángel de Jehová le describe a su hijo y le dice, sería padre de 12 tribus a través de 4 características. Veamos la primera característica. Y él será hombre fiero. La versión Biblia de las Américas dice, él será hombre indómito, como un asno montés. Así lo dice en hebreo, como asno montés. La Valera omite la palabra asno montés. O sea, que indicaría que su estilo de vida sería fuera de las convenciones sociales aceptadas en el mundo de aquel entonces. Viviría en el desierto. O sea, anticipa su residencia en el desierto. Job 39:5-8 describe cómo es el asno montés. Dice, ¿quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse a causa de la soledad, le puse casa en la soledad y sus moradas en los lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero, se burla de los que viven en la multitud. Amén. ¿Sería un hombre fiero o un hombre indómito como el ángel montés? Dice la segunda característica, su mano será contra todos, la de Ismael. O sea que tendría un comportamiento hostil hacia los demás. ¿Y por qué su mano será contra todos? Aleluya. Que será fiero y su mano será contra todos. Porque será muy delicado para que usted lo entienda en esta época. ¿Por qué será Ismael tan sensible que por todo se enoja? Y es contra todos, un mecanismo de defensa. Porque cuando Sarai estaba embarazada, Agar estaba embarazada, Sarai la afligió. Y ella huyó, no aguantó más. Eso afecta a los bebés, ¿sabían ustedes, amados hermanos? Eso afecta a los bebés. Por eso una mujer cuando está embarazada hay que darle amor. Por eso el bebé hay que hablarle. Hay que abrazarlo. Eso es lo normal. Pero cuando se recibe maltratos verbales, psicológicos y físicos, una mujer embarazada afecta el comportamiento del bebé y ese bebé va a tener un carácter de esa manera como lo tuvo Ismael. Dice, su mano será contra todos, o sea que tendría un comportamiento hostil hacia los demás. Ismael es el padre de los árabes. Es más, los árabes se consideran ser descendientes directos de Ismael, cuyos hermanos serían los israelitas, las 12 tribus de Israel. Por eso los árabes reclaman la tierra de Israel como de su propiedad. Por esta razón dice, su mano será contra todos. O sea, en este mismo contexto, todos
no se refiere a toda la humanidad, sino se refiere a todos los hijos de Abraham. Amén. Todos serían, a eso se refiere. Y la mano de todos contra él. La mano de todos los hijos de Abraham serían contra él. O sea, la mano de todos los judíos serían contra Ismael, contra los árabes. Amén. Y por último, la última característica, la cuarta, es: delante de todos sus hermanos habitará. Es decir, Ismael y sus 12 hijos vivirían cerca a los hijos de Abraham, de las 12 tribus de Israel. Eso lo dice el libro de Génesis 25, del 12 al 18. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, y ahí hay 12 hijos. El verso 8 de Génesis 25 dice: y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está frente de Egipto. Amén. Está frente de Egipto, viniendo de Siria. O sea, habitaron cerca a la tierra prometida, enfrente. Leamos los últimos versos bíblicos, los dos últimos puntos rápido, ya terminamos. Vamos a leer el verso 13 y 14, no se corten de esta transmisión que ya estamos terminando. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo del viviente, el que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Amén. Es decir, aquí se manifiesta Dios. Aquí hay una evidencia de que Agar se convierte al Dios de Abraham. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres el Dios que ve, el Roi en hebreo. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. O sea, vio al Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible. Se convirtió. Por eso en Isaías dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Agar se convirtió al Dios de Abraham y se sometió a la palabra del ángel de Jehová al volver a la casa de Abraham y someterse a Sarai. Esa es la evidencia de que uno es nacido de nuevo, de que uno es salvo. Como ya les lo dije, no es estremecerse ni a decir palabras, obviamente hablar lenguas, que yo hablo lenguas también, pero eso no me hace mi cristiano. Lo que me hace mi cristiano y salvo es guardar su palabra, porque he aceptado la salvación y el Señor está en mí. Juan 14, 23, que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos con él. Es decir, Agar cree en el Dios que la ve, el Dios de Abraham, y se devuelve a su casa. ¿Se imaginan cuando llega semanas después de haberse ido de la casa? Llegó ante Abraham, Abraham la recibe, Sara la recibe, ella le comenta la experiencia a todos, y Agar se convierte en una predicadora, trayendo un mensaje de Dios para Sarai, para corregirla. Amén. Dice la escritura en el verso 15 y 16: y Agar dio a luz un hijo. Ya estoy terminando, a leer el último verso. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó el nombre del hijo al que le dio Agar Ismael, que le dio Agar, porque ese lo dio fue el ángel de Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. O sea, con el nombramiento del hijo de Agar, Abraham honró la palabra del ángel de Jehová. O sea, creyó que sí se le había aparecido el Dios de Abraham a Agar. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Ismael. Y también Abraham honró a Agar, reconociendo que en verdad Sarai la había afligido, y esta aflicción llegó a los oídos del Señor. Recuerde que a Sara dijo Sarai: juzgue Jehová entre tú y yo. En otras palabras, que el Señor sea el que juzgue quién tiene la culpa. Ahora vamos a ver quién tenía la culpa. Cuando Dios le dijo, amén, a Agar, en Génesis 16:11, allá en ese pozo, en el desierto. Y el Señor le dijo: y llamará su nombre Ismael, y le da la razón por qué Ismael, el Dios que oye. Ismael significa: porque Jehová ha oído tu aflicción. En otras palabras, fuiste afligida por Sara. Sara cometió ese error. Amén. O sea, con esa doble honra, Abraham le demostró a Sarai que Dios había juzgado entre las dos, y que la culpa no fue de Abraham, sino de Sarai. Juzgue Jehová entre tú y yo. Génesis 5. Al volver a Agar, ella volvió con un mensaje de parte del Señor. Abraham lo cree, y lo duro para Sara fue que Agar le dijo: y me dijo que le pusiera Ismael. Jehová oye. Y la razón por ese
Ese nombre es porque Jehová oyó mi aflicción. ¿Cómo le parece, amada hermana, que el Señor le dio las razones a Agar? Oyó la aflicción. Ay, Señor bendito. Cuando suene la trompeta, el Señor le va a dar la razón a muchos predicadores e hijos de Dios. Espero que no sea tarde. Jehová oye. Padre, te doy gracias por tu misericordia, por esta palabra que tú nos has dado. Te pido que bendigas a tu pueblo. Te pido que los ayudes. Te pido que nos ayudes antes de tomar cualquier decisión. Así tengamos la aprobación de la cultura, la sociedad, las leyes, Señor. Esperamos que seas tú quien nos guíes a tomar cualquier decisión para no cometer errores. Gracias, Padre, por esta palabra, por el entendimiento que tú nos das. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Te pido, Padre, que bendigas a tu pueblo, que nos sigas preparando para la venida de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, que es lo que determina si soy salvo o no soy salvo. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra. No importa cuánto oremos, cuánto gritemos, cuánto ayunemos, si no te obedecemos. Tu palabra dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Agar te obedeció, Abraham te obedeció, Sarai te obedeció. Ayúdame a obedecerte, Señor. Ayúdame a obedecerte. ¿Cuántos hermanos que escuchan esta palabra, Señor, no te obedecen en ciertas áreas que yo oro para que ellos aprendan a obedecerte? Permite que ellos te obedezcan. Sé que tú eres el Dios de Ismael, el Dios que oye la aflicción, el Dios que oye, amén, la desobediencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les invito a que participen en esta bendición. Si quieren aportar una ofrenda para apoyar este ministerio, debajo del video está la forma como lo puede hacer. Nos veremos esta noche a las 8 de la noche, hora colombiana, de 8 a 9. Y mañana continuaremos con el estudio. Que el Señor les bendiga. Ayúdenme a orar para que el Señor me ayude a conseguir un computador nuevo. No sea que se me bloquee este de nuevo. Me toque parar estos preciosos estudios que alimentan nuestra alma. Que el Señor les bendiga. Nos veremos esta noche de 8 a 9 de la noche. Que el Señor les bendiga. Esta noche no se lo olvide. Que el Señor les bendiga. Amén.